Ahí llegó el mensajito. Ese Perdón, mensajito le dan continuar, ¿eh? comparto yo entonces, ¿sí? Vamos a compartir pantalla. El pato está en silencio. Y Pato, tienes que dejar de estar en silencio. Cristian, ¿lo puedes desbloquear tú el micrófono? Ahí sí. Ahí está. Okay. Ahí sí. ¿Me escucho? Sí, Pato, ¿Sí? ahora sí. Ahora estás online. Vale, genial. Hola de nuevo Bien. a todos. Qué bueno verlos. No sé, pues ustedes mandan. Comenzamos, decimos, le damos, saludamos, hablamos. ¿Qué hacemos? Como Pato, mira, parte nomás la presentación. Estamos todos expectantes Estamos todos expectantes, así que partamos nomás, yo creo, ¿no? Vale. Si Bueno, algo más, seguimos en eso. esta es una investigación que ya tiene como, no sé, unos 8 años quizás. Fue una charla en el instituto, fue la primera charla que di en el instituto, y también fue el primer artículo que me publicaron. Así que igual es como emocionante y entretenido darla de nuevo, porque fue como muy entretenida esa vez. Les cuento, el censo de extranjeros, que nosotros lo llamaron así en la revista, es una recopilación de datos que encontraron en los archivos, en los fondos del archivo de la Real Audiencia, en el tomo 2837. Yo no lo encontré, ya, es lo primero, lo encontró Daniel Stewart, y él me lo compartió porque me dijo que había familias muy interesantes de la zona del Ñuble, y empecé a investigar, po. Y resulta que encontré por lo menos 2 o 3 antepasados míos, y encontré datos que no tenía. Así que yo dije, bueno, publiquémoslo y que se comparta. Esto nace de una orden que emitió Felipe V de Borbón, el rey que tienen ahí en la foto, ya que dentro de los pelambres de los reyes, los libros españoles, se establece que este caballero se creía rana y que apenas se bañaba. Es uno de los pelambres históricos cortitos. La orden de él fue emitida en el año 1718 en España, y está dentro del contexto político de la Casa de los Borbones, que llegaban recién a hacerse cargo de la monarquía española. El texto está fechado el 20 de octubre de 1718, y ahí establece, después la Real Audiencia emite una nueva orden para todos los corregimientos, y en principio, o sea, el resumen es que cada corregimiento tenía que informar del número de extranjeros que habitaban en su territorio. Específicamente tenían que decir, dice, con la mayor brevedad que sea posible en cuanto al tiempo, hablar de los nombres de los extranjeros, su estado, su calidad y su oficio, ¿ya? Y iba con una orden muy específica, en el que decía que, por ejemplo, si habían extranjeros que vivían en ciudades donde tenían costas, ellos tenían que ponerlos por lo menos 30 leguas tierra adentro, distante de la marina, mientras se realizaba esta orden. Ahora, esto provocó un problema en Coquimbo, que cuando la orden llegó a Coquimbo, los extranjeros arrancaron y desaparecieron. Pero después lo vamos a ver. Y este texto se envió a todos los corregimientos en los que se dividía el país en ese tiempo, la colonia. Y está en el tercer foto, si pueden moverla, aparecen los corregidores, ¿ya? Y la fecha en que se entregó. Se achica un poco, pero bueno. Quillota entregó la información en 1719, lo mismo que Valparaíso, Chillán, Concagua y La Serena, el Maule. En 1720 entregaron el informe los corregimientos de Rancagua, Melipilla, Coquimbo, Itata, Rere, Puchacay y Colchagua. No hay informes de Santiago, Concepción, Mendoza, Chiloé y Valdivia. Una de las más pobladas, Santiago, Concepción, pero simplemente no existieron los informes. Del resto de los corregimientos que está en la lista, aparecen en este legajo que está en el archivo de la Real Audiencia.
Veamos los censos, veamos el resultado. Partimos por el de Chillán, en donde está fechado el 18 de diciembre de 1719, y establece los siguientes extranjeros. El capitán dice don Juan de la Morandé, voy a leer textual porque son como muy interesantes lo que dicen. De nación francesa dice que hace 16 días que llegó con su mujer doña Juana del Solar, y no tiene oficio según su inteligencia. Muy cortito. Su nombre, su oficio, su estado casado y su calidad. Después viene don Juan Vélez, que también era francés, que había llegado a Concepción 2 años y 2 meses, que estaba casado con doña Micaela Salamanca, y llegó a Chillán, dice, porque en tiempos del corregidor don Martín de Recabarren, le ordenó que se viniera a Chillán, que se mantuviera de sembrar y coger como labrador que es. Después viene el capitán don Francisco de Laván, que yo en ese tiempo, cuando hicimos la publicación, no había encontrado el apellido completo, porque no aparecía completo en la hoja. Y encontré un Francisco, ese Francisco de Laván, que aparece como ahí, porque es incompleto. Encontré un Francisco de La Habana, ya, que es como probablemente sea él, que es francés, casado con Rosa Olavarría de Chillán, y vive como labrador. Nicolás Bricourt, de francés también, 3 años, o también a este lo mandó Recabarren, el corregidor Martín de Recabarren lo mandó para allá, a Chillán, y se casó con María Rosa Gómez, y dice que cuando se hizo el censo estaba enfermo y que vivía del trabajo de su mujer. Martín de la Roca, que es el siguiente, francés también, casado con María Hernández, está casado hace 15 años, dice, y tiene 7 hijos. Vive de labrador. Esto en la Roca, después vamos viendo como un detalle más específico de la familia en el caso que los tengamos. Fernando de Bau, dice, está escrito así, pero es del Bau, francés, casado con Elena Quintana, y su descendencia la pueden ver en el estudio de los Quintanas que hizo Luciano Cruz, que aparece en la revista, en donde también lo nombran y establece que se había casado hace 4 años, que era carpintero, y en ese momento, cuando se hizo el censo, estaba trabajando en la fortaleza de la construcción del presidio de Chile. Juan Bocas, que es el siguiente, francés también, 4 años, viudo con un hijo, labrador. Fernando Rosa, lo dice así, ya es inglés, fue casado con María Garrido, natural de esta ciudad, con 6 hijos. Este Francisco Rosa es el que se conoce como Fernando Penrose en todas partes, ya en todos los documentos. Este Fernando Penrose se casó con esta señora de apellido Garrido, dejó una amplia descendencia, y él vivía de hacer yunque. Ahora, la gracia es que el informe dice que él fue apresado, ¿ya? Él fue apresado en 1690 en la Boca del Itata. Se lo llevaron a Concepción, fue bautizado en Concepción y después se fue a vivir a Chillán. El noveno, que es Vittorio Gordon, de francés también, soltero, albañil, y que estaba trabajando en el mismo fuerte que estaba trabajando el carpintero, el señor Fernando del Bao, y el primero que era al que lo mandaron para construir el presidio dentro de esto. Sigamos con Valparaíso, que es la segunda que tenemos, que fue fechada el 4 de diciembre de 1719. Habla de Francisco Lonel, que puede ser Lionel, ¿ya? Es casado, vecindado en el puerto, llegó en los tiempos del gobernador José Santiago Concha, se mantiene con licencia y obligación de trabajar en las obras necesarias de la fortaleza en servicios de carpintería, arquitectura y bla, bla, bla. Pedro Lepaso, que el siguiente francés también, es casado y es artillero. Diego Lur, flamenco, se mantiene como guarda de los reales decretos del gobierno. Es como una especie de secretario como personal, como un archivero. Juan de Arrica, en Valparaíso, era casado y de nación francés. El problema de Valparaíso es que no te dice con quién fue casado, entonces no te da muchos datos, te da el nombre. Messier Litá, ¿ya? Que aparece ahí de francés, también marinero, ayudaba a Francisco Lonel. Y el último, que es Gil Capón, que es francés, también casado y marinero. El partido Rancagua, que es el siguiente, fue fechado el 3 de enero de 1720, y él dice que hay 5 franceses, 4 casados, 1 soltero, y el oficio que tienen para mantenerse es de labradores. Pero dice el corregidor de Rancagua en ese tiempo, a mi entender, son de calidad muy baja, y los tengo retirados más de 30 leguas del mar con sus mujeres y sus familias, y notificados que no salgan de esa zona. Solamente nos dan los nombres,
solamente nos dan los nombres: Francisco Cadé, Francisco Humén, Juan Brán, Antonio Arismendi y Juan Bordalonga. Esos estaban en Rancagua. En Melipilla solo estaba Miguel Martín de Lloria, que es francés. Dice que él se halló en el barco de Juan Gallardo, en la boca del Maipo. Dijo ser natural del puerto de San Malo, no sé cómo se dice, San Malo, San Malo, no tengo idea. Llevaba 8 años en Chile, era piloto, matemático y carpintero de Rivera. El carpintero de Rivera era el que construía los barcos, ya los que participaban en la construcción de los buques en tierra. Después viene el corregimiento de Aconcagua, que fue fechado el 18 de diciembre de 1719, y da muchos datos. El de Aconcagua es muy interesante porque da varios datos. Ricardo de Ona dice, el primero, inglés, obviamente, nacido en Londres, dice que llegó a Buenos Aires en los primeros navíos de Inglaterra, en los cuales vinieron los comerciantes de negros, y que hace 4 años se quedó en tierra, que ha vivido en Buenos Aires, en Córdoba, en Tiltil, en Curimón y en las chacras de Santiago, y ahora se encontraba en Aconcagua. Dice que es soltero y que asiste al padre prior del convento de Santa Rosa. Después viene Pedro Coica, francés también de Bretaña, que también vino en los mismos navíos de la compañía, había sido soldado voluntario, y hace 14 años que estaba en Chile, estaba casado en el Valle de Aconcagua con Luciana Belmar, que es hijo de Juan Caico, dice, del reino de Galicia, y su madre era de Bretaña, y en ese tiempo estaba trabajando en las minas. Esa es la gracia, algunos corregidores daban muchos datos y otros muy pocos. Guillermo Puntual, que es el tercero de nación francesa, también de Saint-Malo, vino en un navío nombrado el Águila, ¿ya? Y nombra el apellido del capitán de ese barco, que era el señor Morantes, que hace 6 años se quedó en tierra en el puerto de Valparaíso, que se casó en Colina con Antonio de Herrera, y que tiene su estancia y se mantiene de la labranza de su estancia. Juan Lerús es Juan Leriz, en realidad. El apellido se transformó en Chile como Leriz y quedó con esa fonética y con esa escrituración. Francés, de Bretaña, 12 años en el país, vino en el barco que se llamaba el Clor, su capitán era Juan Boloret, y dice que hace 10 años se quedó en tierra en Valparaíso y se casó en Concón, con doña Juana de Abarca. No trajo oficio ninguno y se dedica a la labranza de tierra. Don Esteban Márquez, francés también de Bretaña, de la ciudad de Nambalet, del obispado de San Brillo. No podía ubicar esto. En Lambayeque hay una ciudad que se llama Lambayeque, pero ellos lo escriben de una manera distinta, como Nambalet. Y cuando habla de San Brillo en el documento, ¿ya? En realidad se está refiriendo a una zona muy, muy, muy cerca de Bretaña, que no la voy a pronunciar porque no sé cómo se pronuncia. Dice que vino sin oficio, de propia voluntad también, se casó con Josefa de Silva, dice que es labrador, que no ha tenido otro oficio en las tierras y que es de buena costumbre. Y habla de otro francés que se encontraba en Aconcagua, que se llamaba Juan Lefayel, que se ahogó hace muy pocos días, dice, en el río del Valle Putaendo. O sea, ahí hay uno que estaba, pero que ya en el momento en que se entregó el informe no estaba. Después viene Quillota. El corregimiento de Quillota fue firmado por Pedro Frías, corregidor, Justicia Mayor de la Villa de San Martín de la Concha, fechado el 13 de noviembre del 1719. Y él da muy pocos datos, pero señala que todos los extranjeros que estaban en Quillota, en la zona, en el corregimiento, la mayoría se dedicaba a los mineros. Y habla, en el mineral de Lampañí, en el primero, tenemos a Pedro Teñi, que era soltero, Mateo Medrón, soltero, Jacinto Sebrat, soltero, Nicolás, sin apellido, soltero, Juan Laté, soltero, Francisco Lampañí, soltero, y Juan de la Casa, todos solteros y mineros. En Petorca, en las minas de Petorca, estaba Carlos Linier, que estaba casado y era minero trapichero, Miguel L. Pont, que es soltero, Nicolás Limir, y Miguel sin apellido, que también era soltero y todos mineros de oficio, normalmente trapichero o herrero. En La Ligua solo se encontraba Juan Vicente, que era casado, pero era mercader. Y en Quillota, y dice, y a 2 o 3 leguas de ella, se encontraban los siguientes 9 extranjeros. Juan Antonio Siri, que es el único turco, ¿ya?, que se dedicaba a vender tinajas y que estaba casado en Santiago. Después viene Alonso Robles Talbot, soltero, médico cirujano francés.
Antonio Manuar, francés, dice casado, pobre y sin oficio. Francisco Febré, casado, pobre y criado en la zona de Quillota desde muy chico, dice. José Chavarría, francés, casado, oficial y maestre de pólvora. Juan de Lué, oficial de carpintero. Juan Feliz Lila, que es soltero, que se mantiene de pulpero. Don Antonio Reynó, o como se diga, casado, que se mantiene de una tienda de muy poco caudal. Y Francisco Rabés, casado, tenía 3 o 4 cuadras de tierra en cultivo y una viña, y labraba la tierra. Eso dice Francisco Rabés. Estos son los mismos Rabés que llegaron a Rancagua también en algún momento. El corregimiento del Maule fue fechado el informe el 29 de diciembre de 1719, firmado por Juan de Molina Parragués. Y dicen los extranjeros que tienen esa zona son 7. Pedro de la Rocha, francés, sin oficio, casado con Rosa Rodríguez. Francisco Borgardo de Espinaza, casado con Josefa de la Fuente, sin oficio, francés. Tomás Letelier, que es Letelier, ya aparece en esa fecha soltero, sin oficio y francés. Yo me acuerdo que cuando dimos la charla a ellos, a muchos de los miembros del instituto le llamó la atención que apareciera Tomás Letelier soltero, cuando en esa fecha ya tenía más de 10 hijos. Pero por la misma fecha se calculó que fue entre el primero y el segundo matrimonio, porque Tomás Letelier creo que se casó 2 veces. Manuel de Villar era oficial de carpintero de Rivera, soltero, francés. Julián Espinaza, sin oficio alguno, francés, casado con Luisa de Navarrete. Francisco Nilat, casado con María Navarrete, sin oficio, francés. Y Pedro, sin apellido, oficial de herrero y francés. Y aquí viene Coquimbo. Coquimbo, el corregimiento de Coquimbo, el informe fue fechado el 20 de enero de 1720. Y dice, llegada la notificación, los franceses huyeron al punto de la ciudad, y aquí se hallaban genoveses y portugueses. Ahora, no tenemos los nombres, entonces no sabemos quiénes eran, pero la gracia es que habían genoveses, portugueses y franceses viviendo en Coquimbo. El corregimiento de La Serena solamente da los nombres, dice que estuvieron ahí y que los tiene presos a 30 leguas del mar, y da los nombres, o sea, son los nombres que ustedes leen ahí, y no hay más datos de él. Pedro de la Madera, Carlos Bona, Pedro Hilara Domín, Bautista Casanova, Juan Maicier, y el capitán Pedrero, el que no le da el nombre. El partido de Herrere, el informe fue fechado el 16 de agosto de 1720, y este da un buen informe porque tiene buenos datos. Juan Barrón, que es el primero, francés, dice, casado con Petrona Jiménez, una española, 9 años en el reino, no tiene oficio y vive de su industria. Guillermo de Leís, que es de Bretaña, soltero, francés, carpintero, y hace 5 años que vivía. Después viene Antonio Bertiolo, que era de Venecia, y dice que hace 4 años en el reino, casado con Antonia de la Paz, española, carpintero, y dice que llegó a Chile engañado cuando iba a la Martinica, y fue subjetivo cuando salió de Cádiz. O sea, nos dicen que este caballero era veneciano, casado con una española, partió de Cádiz en camino a la Martinica y lo trajeron engañado a Chile. ¿Engañado por qué? No tengo idea. Francisco Dífore, Opaso Maturana lo señala como Dufurete, ¿ya? Eso es importante. Son 6 años, dice, en este reino, casado con Rufina Marín de Póveda, no tiene oficio alguno, vive de su industria, francés y natural de San Malo. Carlos Totín, que es el que sigue, es francés, de la misma parte, 8 años, casado con Jacinta González, carpintero, y dice carpintero tanto de banca como de ribera. Vaya a ser pena. Francisco Quedodrán, que a mi juicio, pero no estoy seguro, no lo puedo asegurar, puede haberse cambiado, el apellido se puede haber transformado en Quilodrán, que hay mucho en esa zona. Este caballero era francés, natural de Saint-Malo también, 6 años en el reino, no tiene oficio alguno y solo vive de su ingenio. Tomás Herurs, francés, natural de Saint-Malo también, 4 años, no es casado, no tiene oficio y vive de lo que se agencia. Son las descripciones antiguas. Simón de Roca,
Francés, natural de Vierney, que puede ser Viennet, 12 años en Chile, no es casado, no tiene oficio y vive de su agencia. Francisco Bascour, francés también, natural de San Malo, casado con doña Rita del Pino, no tiene oficio y vive de su agencia. Y el último que nombra en Rere es Francisco de Olivier. Este apellido se transformó en Olivera en la zona, es mi antepasado. Él era francés, natural de la provincia de Bretaña, fue casado con Magdalena de Mora, llevaba más de 6 años en este reino, dice, y no tiene oficio y vive de su agencia. Así que ese era mi antepasado, un francés sin oficio y que vivía de lo que podía, natural de Bretaña. En el partido de Itata hay 5 extranjeros. Son Francisco Valencia, que es francés, casado, carpintero. Juan Sórtiga, francés también, casado, sin oficio. Francisco Zapatero, soltero, natural de Francia. Luis Casado, francés, sin oficio. Y Pedro Casado, que suponemos pariente, natural de Francia, dice sin oficio. Puchacay, en tanto, habla de 12 extranjeros. Juan Chambás, o Chambas, inglés, él llevaba 31 años, o sea, es uno de los más antiguos, junto con el que pillaron en la zona, con Penrose, que pillaron en la boca del Itata en 1690. 31 años en Chile, casado, y era molinero. Guillermo Labrín, inglés, 6 años en este reino, casado, y él era oficial de Galafate. Ahora, la palabra Galafate no es lo mismo que Calafate, para diferenciarlo. Hay 2 acepciones de la palabra. Un galafatero era una persona que se ganaba la vida llevando recados, ¿ya? Y la otra es un ladrón sagaz que roba con arte, disimulo o engaño. Yo en lo personal prefiero pensar que este caballero era un hombre que se ganaba la vida llevando recados. Prefiero no suponer lo contrario. Ese era Guillermo Labrín. Mateo Ross era un inglés, 10 años, casado, él era sastre y hacía botones. Guillermo Espinosa, francés también, 9 años, casado y tenía tierras y posesiones. Es uno de los pocos. Julián Almanche, también francés, 7 años, labrador. Diego Rubino, que es de Bretaña, casado, 7 años acá, obrero de ropa. Diego Bueno era de Marsella, soltero, 6 meses en este reino, dice el señor Bueno. Ella era timonero. Juan de Feliporto era de Bretaña, soltero, dice que llevaba 5 años en este reino y que su oficio era ser vagabundo. O sea, a él le gustaba vagabundear, no hacía nada. Blas Lebrun era un francés soltero, 9 años, carpintero, 9 años en este reino, o sea, no tenemos idea de la fecha. Don Miguel Melchor de Vallejos, de Flandes, casado, 6 años, sin oficio conocido. Juan Francisco de Rosa, de Normandía, 12 años. Él era matemático. Agustín Lúcar, que venía de Córcega, era soltero y tenía 15 años en este reino. Y el partido de Colchagua, que es el último del que tenemos el informe, de estos informes de los corregidores, nos señala 8 extranjeros. Este es el último informe que se entregó en octubre de 1720, un año después que se emitió la orden por la Real Audiencia de Chile, y 2 años completos desde que la orden salió de España. Señala que todos ellos, dice muy bien en el caso de Colchagua, todos ellos son labradores, sin oficio, pero de buenas costumbres. Recordemos que el de Rancagua decía que todos eran labradores, pero que lo hacían mal, no eran muy buenos para trabajar la tierra. Los de Colchagua eran buenos. Y son Miguel Camarra, que es francés, casado, Juan Ruiz, francés, soltero, ambos de San Malo, Juan Duque, que sabemos que la familia Duque dejó una amplia descendencia, francés, era natural de Vestrí, dice, era casado. Francisco Cádiz, francés del Puerto Luis, casado. Juan Gutiérrez, francés también de San Malo, casado. Pedro, y aquí es donde el apellido no me suena y no está completo tampoco porque hay una mancha que tapa justo la hoja. Y lo único que alcanzamos de sacar del apellido es esa parte, Sapiriarte. Pero se señala que era francés y soltero. El siguiente suponemos que es Francisco Silva, francés también, soltero. Y don José Lagaña, usan el nombre de don José Lagaña,
era francés, de Saint-Malo y casado. Todos estos informes arrojan un número de 96 extranjeros, ¿ya? Dentro del formato de las nacionalidades, en azul son los franceses, que eran 61 de estos 96. Hay 5 ingleses, 2 flamencos, un turco, un veneciano, uno de Marsella, uno de Córcega, y 24 que no tenemos idea de dónde eran porque no lo dice. El estado civil de los extranjeros era, el 55 de ellos estaban casados, eso lo vemos en rojo, 30 solteros en azul, 10 que en realidad no sabemos si estaban casados, si eran solteros o tenían algo, y un viudo, que es el amarillo. Respecto del oficio, sabemos que 24 de ellos eran labradores, 2 eran mineros, 11 de ellos no se da mención de su oficio, 10 son sin oficio conocido, 10 carpinteros, 7 que vivían de su industria, de su ingenio, de lo que es agencia, como decían uno, 3 comerciantes, 2 matemáticos, 2 sastres, un herrero, un maestro de pólvora, un administrativo que era el que llevaba los archivos de la escritura, un artillero, un albañil, un constructor de yunque, un asistente de cura, un tinajero, un médico cirujano, un timonero, un molinero, un galafatero, un extranjero que estaba enfermo y que vivía de lo que producía su mujer, y uno de ellos que decía que era simplemente un vagabundo. De estos 96 nosotros tratamos de ubicar la descendencia de ellos. Es muy probable que algunos hayan muerto solteros, porque no hay rastros de su apellido. Encontramos datos de la familia Almanche, que vivían en Puchacay. Encontramos datos de los Arismendi, que vivían en Rancagua en 1719, y ahí encontramos un dato más, que él había nacido en Bilbao, Vizcaya, que era hijo de Pedro Arismendi, de María de Mendoza y Oyarzún, que se había casado en Santa Ana con María Francisca Javiera Salas y Porra, y que se casó en segundas nupcias en Chimbarongo con Pascuala Camilo Ibarra. Entonces los Arismendi Camilo y los Arismendi Salas son descendientes de esta persona. Juan de Rica, que vivía en Valparaíso, de él no tenemos ningún dato. De Francisco Gascur, sabemos que en Rere estaba en 1719, en 1723 él era capitán de una compañía de extranjeros que armaron para la campaña de Purén y Tucapel con permiso del gobernador Cano y Aponte, y de esa manera obtenían el permiso para avecindarse en el país. Bascur dejó descendencia en Concepción y Rere. Fernando del Bao, que se casó con Elena Quintana Mardones, con una amplia descendencia, ya que están de ahí nacen los Vargas Machuca del Bao, con familia en Chillán y en el resto del país. Antonio Bertiolo, que era un italiano, estaba en Rere también, en 1719, casado con Antonia de la Paz, y encontramos familia de él en Concepción. Juan Bocás aparece en Chillán en 1719. Hemos encontrado un hijo de él, que es Francisco José Bocás y Zapata, casado con Josefa Salamanca de la Parra, y encontramos 6 hijos de ellos. Carlos Bona vivía en La Serena, pero encontramos hoy familias de apellido Bona en Mayoco, Bulnes y San Felipe, sin saber si descienden de él o no. Juan Bautista Borda, también conocido como Juan Bautista Borda Picondo, nació él creo que él fue el padre del escribano del Cabildo de Santiago, Juan Bautista Borda Alarcón, ¿ya? Juan de Brán vivía en Rancagua, fue casado con Anastasia Quintero, después se va a San Fernando, y allí deja familia en San Fernando. Nicolás Bricur vivía en Chillán, y deja, en 1780, por ejemplo, existía un José Bricur, que era dueño de la hacienda de Bulalco, en Itata, tenía 1000 cuadras de tierra. Diego Bueno vivía en Puchacay en 1719, y hoy existen familias Bueno en San Carlos, en Melipilla, y también abrieron algunas en Rancagua dando vuelta. Francisco Cadé, que estaba en Rancagua, dejó familia en Mayoco, por ejemplo. Francisco Cádiz, que vivía en Colchagua, le conocemos 4 hijos: Francisco de Borja, Manuel José, María del Carmen, y José Cádiz Aguilar, porque él se había casado con Felipa Aguilar. Miguel Camarra, en Colchagua, encontramos uno casándose en San Isidro, pero mucho tiempo después puede ser su hijo nieto. De Capón no tenemos más datos, que vivía en Valparaíso. Luis Casado vivía en Itata. Pedro Casado vivía en Itata, no tenemos más datos. Bautista Casanova, Cuadra Gormaz habla de un Bautista Casanova que se casó con Agustina Yáñez, que dejó familia en San Felipe, pero también hemos encontrado otros tipos de familia Casanova, por eso muy poco
difícil. Pedro Coica vivía en Aconcagua, estaba casado con Luciana Belmar, y lo hemos encontrado como Caica, y encontramos familia de ese apellido en Petorca y en San Felipe. Juan Chambás vivía en Puchacay, y hemos encontrado de ellos familia en Arauco. José Chavarría vivía en La Ligua, y hemos encontrado un Francisco Chavarría que vivía en La Ligua, que estaba casada con Micaela Estay, y quienes bautizan hijos a contar de 1760. Puede ser. Puede ser el hijo, puede ser el nieto. Juan Duque dejó familia en San Fernando. Ya lo vimos, conocemos dos hijos, Florencia y Jacinto. Duque y Pardo, porque Juan Duque se casó con Casilda Pardo. De Miguel L. Pon, de Julián Espinaza, de Guillermo Espinosa no tenemos más datos. De Francisco Febré, que vivía en Quillota, era hijo de Francisco Febré y de Francisca Contreras, y se casó en 1719, el mismo año del censo, con Josefa Torrejón Ovalle. Dejó hijos, y hemos encontrado familia Febré en Petorca y en los Andes. De Feliporto no tenemos datos, de Victorio Gordo no tenemos datos, de Juan Gutiérrez, de Tomás Cerús y de Pedro Hilaradoín tampoco tenemos datos. De Guillermo Labrín, que vivía en Puchacay, le hemos encontrado mucha descendencia en San Carlos, ¿ya? Y de hecho hay un email que me mandó hace muy poco Jorge Labrín Troncoso, de Viña, y me dice que él tiene más datos que puede aportarme, así que lo bueno es que la idea es que esto se alargue un poco más y se crezca, la idea es que vaya creciendo con el tiempo la investigación, con los datos. Ya sabemos que Juan Lefayel se había muerto ahogado en Aconcagua en 1719, y estimamos que tenía 3 hijos, Rita, Juan y Narcisa, hasta ahora. Juan Lerús los hemos encontrado con el apellido de Lerís, con Z al final, casado con Juana de Abarca o Castro, y con 4 hijos, Pascuala, Catalina, Nicolás y Juan Lerís. Después viene del Letelier, no vamos a dar datos porque su familia está estudiada largamente. Antonio Manuar vivía en Quillota, hijo del capitán, dice Diego Manuar, y de Clara Diburno. Se casó en Quillota el 20 de agosto de 1719 con María de Arrué, y ahí hay una rama para investigar, eso aparece en Roa y Ursúa. Juan Francisco Lamorandé tampoco vamos a dar datos de él porque son muchos. Francisco de Olivera, mi pariente, mi antepasado, que vivía en Rere, le he ubicado 3 hijos. Juana Olivera, casada con Briones, Fernando Olivera, casado con María Hidalgo de Castillo, y mi antepasada, doña Rosa Isabel Olivera y Mora, casada en Chillán con Domingo Jofré Briones. Ellos tuvieron 7 hijos, unidos con Quistana, con Avilé, con Zapata, con Cruz, con Gómez y con Gallardo. Mi rama viene del hijo mayor, que es el nieto del fundador, don Pedro Jofré Olivera, que se casó con Dionisia Flores Riquelme La Barrera y dejó para abajo los Jofré Flores, de ahí vienen los Jofré, y etcétera, hasta yo. Fernando Penrós, que fue cierto el que lo atraparon en la costa de Litata, se casó con María Garrido, ha sido estudiada su familia, igual no completamente, pero sí largamente. Le conozco 3 hijos, que son José Antonio, María Josefa y Fernando. La María Josefa se casó con Rafael Hermosilla Lillo, su hija María Jacinta se casó con Pedro Insunza, de ellos vengo yo, y está otro Hermosilla Penrós, es doña Catalina Hermosilla Penrós, que se casó en segundas nupcias con Rodrigo Montero Valenzuela, de ahí creo que viene don Juan Esteban Montero Rodríguez, si no me equivoco. El Quilodrán, que dejó familia, la familia Ravés, que está estudiada, que tuvo 2 ramas importantes, la de Valparaíso y una acá en Rancagua, donde tuvieron propiedades en el centro. Si alguien conoce Rancagua, ellos eran dueños de casi toda la cuadra donde se ubicaba el antiguo Cine Rex en Rancagua, en el Paseo Independencia con Astorga. Antonio Reynó vivía en Quillota, ya se casó ahí en 1716 con María Escobar Lillo, y le conocemos 7 hijos: Rosa, Mariano, Félix José, Ana, Agustín, José Antonio María y Juana. De matrimonios de ellos solo conozco 2, Mariano, que se casó con Francisca Herrera, y Juana, que se casó con Nicolás Javier Herrera. Martín de la Roca, que vivía en Chillán en 1719, estaba casado con María Hernández.
aparece como testigo en un matrimonio en Chillán en 1732, falleció en Chillán el 15 de febrero de 1742. Señala que tuvo 7 hijos, de los cuales nosotros hemos recopilado solamente 3, Juan Antonio, Antonia e Isidora. Juan Antonio se casó con Lorenza Saavedra y con Severina Hernández, y dejaron hijos que se fueron a Concepción, ¿ya? Del apellido Roca. Isidora, la otra hija, se casó con Miguel de Soto. Del otro que tenemos datos, que en realidad es casi el último que tenemos datos, es Carlos Totín, que vivía en Rere, casado con Jacinta González Roba. Nombran a un Antonio Totín casado con Candelaria Puga, vecina de Concepción. O sea, puede haber familia de ellos, quizás aún. Y Juan Vicente Guerrén, hijo de Antonio y de Claudia, se casa en La Ligua en 1711 y todavía se mantenía vivo en 1719. Del que me llama la atención y que no he podido encontrar datos es del don Juan Antonio Siri, que era un comerciante turco que vivía en Quillota y que aparece casado en Santiago. De él no he encontrado datos, pero sí me gustaría encontrar, porque lo encuentro como un personaje muy interesante, como uno de los habitantes de la zona de Turquía más antiguos que vivieron en Chile, antes de que llegara, ¿cierto?, toda la masividad de las familias árabes a Chile. Eso es en general. Ahora, si tienen dudas, preguntas, aprovechen, si puedo contestar, haré el intento. Buenas tardes, una consulta. Hola. Hola. ¿A qué se refiere usted cuando decía carpintero de banco, carpintero de Rivera? ¿Se refiere al apellido Rivera o al oficio que hacía la persona? No, yo busqué cuando el mismo documento de la audiencia señala, hace la diferencia solo. Habla de los constructores de Rivera, y que son aquellos que construían los barcos en tierra. Y los carpinteros de banco, no pude encontrar nada, ningún documento que me dijera a qué se refería, que era un carpintero de banco. Si es que hacía banca, si es que hacía... No lo sé. De ese aspecto no lo sé. Pero el de Rivera lo encontré. ¿Es de bancos o de barco? ¿Qué dijiste? De banco. De banco, okay. Carpintero de banco. Ya. Puede sonar. A lo mejor es barco, ¿eh? Porque el carpintero de barco y el carpintero de Rivera son lo mismo, que después se transforman en los armadores y después en ingenieros navales. Que toda la sucesión ahí en el Maule, esa cuestión está súper detallada, como desde el 1500. Está ahí un poquito más en realidad, pero hay harto dato de constructores navales en las riberas del Maule. ¿Ya hablan de constructores de barco? Constructores de barco, arquitectos, carpinteros de orilla, carpinteros de barco, mezclan las palabras de distintas maneras, pero en el fondo significa el tipo que trabajaba la madera para la construcción de barcos. Y algunos de ellos son además diseñadores de barcos. Genial, gracias por el dato. Lo voy a revisar. Puede ser, sin duda. Suena más coherente. Sí, oye, y una pregunta, me da la impresión que cuando tú estás hablando aquí de extranjero no estás considerando a nadie sudamericano, aparentemente, o sea, no tú, sino que este catastro está hablando de peninsulares. Exacto. O europeos en general. Europeo en general, porque habla de genoveses, portugueses, franceses, ingleses, pero no señala ninguno así como argentino, porque era parte de la colonia en general. Ojo, exacto, no eran extranjeros. Claro. No Era era la misma colonia, pero los podría haber catalogado por virreinato por último para tener algo de emoción, pero bueno. Claro, pero no habrían sido muchos en realidad. Por ahí mencionan a yo uno creo. de Bilbao. Por ahí mencionan a uno de Bilbao, me pareció entender que era de Bilbao, un vasco de haber sido. Me llama atención que esté incluido entre los extranjeros. Igual me llamó mucho la atención que en el caso de Itata, o sea, se mencionara a un personaje de apellido Zapatero. Acuérdense que el apellido Zapatero, o sea, todos los apellidos que son relativos a oficio, o sea, son, digamos, son de personas sefardíes. Entonces, probablemente este Zapatero de Itata tiene que haber sido un sefardí francés. Puede ser.
Perdona, pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. Disculpa, pero Claro, pero no hay- le, yo- disculpa, pero llamar no le asociamos apellidos orígenes sefarditas cuando no lo tienen. Zapatero no es un apellido sefardita, como no lo es Sastre, como no lo es ninguno. Ninguno que tenga raíz castellana o de España es judío. No existen los apellidos judíos que tengan raíz española, por lo menos. Además, si dice zapatero, tiene que ser españolizado. Ah, Sin duda. Los apellidos Son todos españolizados. son todos españolizados. Tenemos el caso del de la Roca, el de la Rosa, que es Penrose. Exacto. hay Letelier varios. después, el posterior. El de Bilbao que me nombraron era el señor Arismendi. Él estaba en Rancagua. A lo mejor se presentó como francés en algún momento, no tengo idea. vasco Pero era de francés, Vizcaya. de todas maneras. Lo más posible que Zapatero haya sido Zapatero, lo que pasa es que no le pusieron el apellido, a lo mejor el oficio es Zapatero. Sí, sí. Sí, es posible, también. No, o es posible que haya sido descendiente, descendiente de un sefardí francés y que después llegó, digamos, a Chile y por eso, digamos, como que se coló, digamos. Es que Pero puede haber sabes que yo sido creo que- de un extraterrestre también, porque, o sea, disculpa, No, pero no puedes hablando en decir, serio, hay que que destacar es sefardita porque sí, pues. es que lo que está diciendo Cristian es Puede ser súper cualquier importante. cosa. ¿No? Las listas de judíos y las listas de apellidos que han circulado han sido infinitas y Cristian lo está peleando hace mucho tiempo y lo hemos peleado por harto rato, tratando de que quede súper claro que no existe una catalogación. En algún momento se empezó a decir que todos los apellidos que tenían origen religioso eran que los que habían tomado los judíos conversos para pasar desapercibidos. Después, así, hemos ido rotando y lo más probable es que la mayoría de los judíos conversos sean Pérez y Martínez porque lo que querían era pasar desapercibidos y que nunca más supieran nada de ellos. Así que no hay una clasificación que nos permita decir este apellido es, porque incluso puede que haya un zapatero que efectivamente es converso y uno que no tiene nada que ver y tiene un origen español que no tiene que ver con las migraciones ni siquiera árabes o judías anteriores. Es un poco esa la idea que hemos tratado de transmitir hace mucho tiempo y Cristian está hace mucho tiempo también. Y ojo con algo, apellido no es familia. Si tú quieres que sea judío francés, demuéstralo y comprueba la genealogía de la familia, no por el apellido, para determinar si tiene ese origen o no. Que puede ser, pero puede ser cualquier cosa. Puede ser, da lo mismo, de cualquier origen. Claro, en el caso de Zapatero solamente dice, el dato que da es soltero y natural de Francia, nada más. No hay más datos. En el caso del famoso Zapatero que vimos. No hay más. Y tampoco se expandió como apellido dentro de profesión. Sí puede haber sido profesión, como no usaban comas, uno no sabe si era Juan, Zapatero, o era Juan Zapatero. Ese es el problema. Exacto. Justo el informe de Itata, donde aparece el zapatero, señala los oficios de todos. Y en el caso del zapatero señala sin oficio. Entonces zapatero es apellido. Entonces no era zapatero, de oficio. No era zapatero. Oye, pero tal vez es un poco también simple, posiblemente averiguar. Hay que buscar su matrimonio y sus hijos y ver qué apellido usó después, la descendencia. Porque puede que en realidad haya usado Zapatero y sea su apellido. Pero hay que buscar ese... Pero si estaba en Itata, es muy probable que esté registrado, no sé, Quirihue, y no lo he visto. En los informes de 1755, por ejemplo, en los informes de 1755, 56 de la zona de Itata no aparece ningún zapatero. No, yo no lo he visto tampoco en los registros parroquiales de esa zona tampoco. De Quirihue, ni de Coelemu, ni nada, no se ve ahí. Probablemente se cambió. O sea, es que muchos de ellos participaron después, armaron según lo que me contaba Daniel Stewart, era que ellos tomaron oficios o participaron en las milicias para poder tener autorización para quedarse en Chile. Entonces probablemente si fueron a una campaña, hasta se pueden haber muerto sin tener hijos, porque hay muchos que simplemente no hay más rastros de ellos.
No he Claro. visto. No he visto, yo revisé Chillán, los informes de 1756 de la zona, que abarca Itata, Rere, y abarca toda la zona que es como más completo, y no hay ningún dato de ellos, no hay. Ni de los apellidos Casado, ni los Sórtiga, ni los Valencia, ni los Zapata. En la zona, por lo menos. Una consulta, disculpa. De Lucar no tiene ningún otro antecedente del Corso, aparte de que era Corso. De Córcega, sí. Labrador. Ya no Era soltero. descendencia ni mujer ni nada. No dice, era soltero en ese año. Ya, Llevaba ok. 15 años en Chile, o sea, tiene que haber llegado por lo menos en 1704, 1705. Ya, ok. Gracias. El Bascur dejó vasta descendencia, pues, ahí en la zona de Rere, Yumbel, Santa Bárbara, Quilleco, Yungay, por ahí hay bastante descendencia. Yo desciendo de ese, de hecho, del Bascur. ¿En serio? Y, sí, Qué porque bueno. su nieta es la que se casó con el Anastasio Melo, que era el cuatrero. Y ahí vienen los ¿cómo se llama? Los Melo Bascur. Y Sí, los ella, cuatreros. cuatrero. Está en un libro por ahí donde lo nombra. Y ella... Y a mucha honra se a dice. mucha honra. Perdón, y no era cuatrero, era comerciante de era animales a nivel comerciante internacional. Claro. de ganado trashumante. Pasaba para Argentina a comprar animales el hombre y traía y los vendía por acá y por ahí hacía sus negocios. Claro. Iba a Argentina a comprar. Sí, pues iba a comprar con su hermano. Sí, por eso yo pude dar con el dato, porque aquí en Chile hay re pocos datos del Melo y de sus hijos y todo. Es una cuestión bien como escondida, porque no hay datos. Y claro, yo lo encontré en un libro sobre cuatreros y bandoleros y cuatreros de Argentina. Y ahí lo nombra, y yo dije, bueno, Anastasio debe haber varios de los mismos, tal vez. Pero ¿por qué logré identificarlo? Porque al final, en este relato de los cuatreros, aparece la banda de Anastasio Melo, él era el líder más encima, y aparece que esta banda estaba conformada por Anastasio y 5 hermanos. Y resulta que o 4 hermanos. Y los 4 hermanos son los que después aparecen en el testamento de Luisa Vallejo. Entonces, ahí estaban todos los hermanos y claro, calza, por ejemplo, que él al final, una de sus últimas correrías que tuvo por Argentina fue como en 1820 y algo, y él aparece casándose en Rere, o en Yumbel en realidad en 1820 y tanto, y se casó con la Bascur, y sus hermanos aparecen casándose como por la misma fecha, aparecen todos, hartos datos que lo relacionan que es él, los hermanos son los mismos, y uno de los hermanos, que se llamaba Santiago, que aparece en el relato, dice que lo siguieron hasta Chile, hasta el sector de Rere, donde lo encontraron tiempo después casado con Cruz Navarrete. Y es justamente el hermano de Anastasio. Entonces, aparecen varios datos. Y el otro, de los buenos, también, de hecho, una hija o sea, una nieta en realidad debe ser ya de los buenos, se casó con una hermana de Anastasio, que era el José María, que después el José María fue el que fundó casi, yo creo que el 100% de las familias Melo que existen en San José de la Mariquina y esa zona, y que está bastante estudiada. Así que hay descendencia por esos lados. Interesante. Hay harto ahí. Esa Vallejo que tú nombraste era hija del Miguel Melchor. Exacto. Que también aparece acá. Además, por ahí viene. Era justamente, era de ahí, de esa línea del Miguel Melchor. Sí, porque ella se casó como en 1745, 48, por ahí se casó con el Norberto Melo. Esa familia Vallejo la escribió Daniel Stewart. Sí, pues él dio una charla el otro día, hace una semana, ahí está, ¿eh? Ahí él dio una charla sobre Miguel. No sé si será hija del mismo Miguel o del hijo, que creo que también se llamaba Miguel,
pero por ahí, pero por la fecha debe ser una hija. Sí. Ella es hija del primero, el Miguel Melchor. ¿Sabe? Sí, sí. Ella se casó con el Norberto. Aparece harta información de él. Yo encontré, creo que hace 2 años, un pequeño pleito sobre la partición de tierra, que es de 1876, si no me equivoco, que después lo pedí que me lo enviaran del Archivo Nacional, y tenía 412 fojas, algo así, y era un juicio que venía de 1712. Y me entregó mucha información y ahí lo nombraba justamente, creo que le comenté a Daniel un día eso. Habla justamente sobre los Vallejos, sobre la Luisa, porque habla de las tierras, de quién eran, y llega hasta Cristóbal, que de ahí partió el tema de las tierras con los López, que aparece en el libro Familia Fundadora. Y al final el conflicto llegó hasta 1865 más o menos. Y ahí recién se vino a solucionar. Pero es la misma Vallejo, o sea, ahí están los Vallejos, están los Vascuri, están los Buenos. Hay 3 líneas metidas ahí entre los melos. Oye, el Febre que tú nombraste tiene una enorme descendencia. Una hija se casó con un español, con Martínez, que se fueron a Petorca, y la descendencia es enorme. ¿Ah? Y la otra que yo le encontré descendencia en otro trabajo fue a los Bertiolos, que se unieron a los Durán. Se lo encontré en el trabajo de los Durán. Podrían poner, pero podrían la del publicar Febre yo haciendo eso. como ampliando. En Coquimbo está este Pedro Irandirón, Iradón, algo así, que era Faradón de la Ganlerí. Pedro Faradón de la Ganlerí. Exactamente, de Languerí. Y casado con una Josefa Pizarro, Rosa Josefa Pizarro, dejó descendencia. Sí. Vienen los herreros de esa línea en La Serena, todo ese lado. Podrían ir publicando actualizaciones cortitas. Después así como aporte al trabajo tanto, así como para que la gente pudiera seguir ubicando. En las adiciones de la revista. Claro, podrían hacerlo. Claro. Bueno. Patricio, tengo algunos comentarios también. Dime. Ya, primero, cuando estaba hablando sobre esta persona que vino engañado, que pensaba que iba a ir a Martinique, busqué en mis apuntes y había un tomo que tiene varias cartas en francés, que es uno de los barcos que llegó a Concepción, y un barco que embargaron, entonces quitaron todas las cartas. Y las cartas, lo poco que yo podía leerlo, todos decían que el barco iba a Martinique, porque no pueden salir de Francia diciendo que iban a ir al Pacífico, porque el rey de Francia no le permitía viajar al Pacífico porque era terreno español. Entonces ellos decían que iba al Caribe y después se fueron por el Pacífico. Entonces a lo mejor algunos pasajeros no sabían este engaño, pero los otros sí. Entonces hay varios cartas que están en francés que decían que iban a Martinique. Y el otro, hay un francés que no estaba en la presentación porque estaba de Concepción, que se llama Francisco Acosta Rabanal. Y francés es bastante curioso porque tenemos muchos datos de él. Y cuando él llega a Concepción, menos de un año después, se bautiza, tiene su fe de bautismo, porque se casó con una niña de la familia Roa. Y se casó con ella para poder usar todos sus bienes como la dote de ella. Entonces se casa con ella, entrega todos sus bienes a ella, dice, mira, ahora es dote de ella, me da permiso ser comerciante. Porque ahora no es mi plata, es plata de mi esposa. Y después él se entra al ejército, se muere la esposa, se casa con otra, se pone al ejército y llega a ser comandante de Arauco. Y cuando él se bautiza, él dice que es de Francia en nombre de la ciudad, y cuando hace su testamento, nombra la misma ciudad, pero no dice que es de Francia, dice que es de España, porque es una ciudad en la frontera. Y todas las personas que hacen su testamento con él son todos franceses que se nombraron de Puchacay. El Vallejos, el Pinochet, el Letelier y dos más estaban ahí haciendo el testamento con él, diciendo, no, él no es de Francia, es de España. Y es uno que como se puede seguir por varios rastros. Está Acosta Rabanal. También diciendo de él. Rabanales, pues, ¿no?
Sí, por los Estuardo. Claro, Por los Estuardo Rabanales. vengo de los Rabanal. Mi tatarabuela era Estuardo Rabanal. Oye, Daniel, pero no sé quién me comentó un día, creo que, no recuerdo, que en la época habían dos Francisco de Acosta Rabanal. Sí, esta era, cuando me preguntaron sobre el primero, era porque ellos pensaron que había dos. Sí. Y después yo mostré que el que era el segundo realmente era el mismo del primero y que Sí. solamente habían cambiado el país de origen, pero ni siquiera cambiaron la ciudad, y lo que no sabían era de este primer matrimonio. Porque el matrimonio que tenía con la niña Roa duró menos de 2 años. Sí. Y creo que hubo un hijo o algo así, pero no era mucho tiempo. Pues la mayoría del tiempo estaba con la segunda esposa. Claro, Pero y sí, era uno solo. Claro, y en uno de los documentos parece que él cambia el nombre de la madre o el apellido de la madre, pero el nombre es el mismo. Sí. Los padres son los mismos, pero claro, pero cambia el apellido de la madre. En un documento que él declara, dice un apellido de la madre y en otro declara otro apellido de la madre. Sí, es justamente por ejemplo, en el testamento dice que es de Francisco Sores, y en el fe de bautismo también lo dice, pero son dos, lo principal lo que cambia es el país de origen. Y yo, Claro. cuando busqué en el mapa, es una ciudad que está en una bahía justo con la frontera entre España y Francia, pero siempre pertenecía a Francia. Ahí Patricia preguntaba por lo del 1756, ¿no? Yo creo que Pato se refería a las relaciones geográficas del Reino de Chile, ¿no? Sí, a eso exactamente. Es un libro que recopilatorio, se publicó en un libro, está editado. En 1756 alguien recorrió Chile, no me acuerdo cómo se llama, y José algo, no me acuerdo. Y recorrió Chile por todos los corregimientos y en algunos lados tiene información de las personas que habitaban los lugares, las villas o las poblaciones. Yo tengo la fotocopia nomás. Ay. Acá no lo encontré, lo estaba buscando y no lo encontré. Y ahí se datos de personas, pero siempre depende del corregidor. Pues entonces en algunos decía hay tantas personas y tenía un número, y en otro era más específico. Pero lo que sí... En el otro te nombra a los hijos, las señoras, hasta cuántas vacas tenían algunos. En algunos, claro. Lo que sí se preocupaba de las cosas geográficas, entonces, y de la economía. ¿De qué subsiste tal lugar? Entonces te habla de la villa tanto, aquí trabajan especialmente, se dedican a la pesca y algún otro oficio más, alguna otra cosa. Es súper interesante. Lo bueno de esos informes es que justo en las zonas en que no existen registros parroquiales como en Rere o Itata o Puchacay de esa fecha, son los más específicos, son los informes más específicos. Ahí señalan los nombres, las señoras, los hijos, las tierras. Eso sirve mucho en ese caso. Ese es el de 1756, está el de 1780. Y hay uno de 1744. Relaciones económicas, el menos de 1780, del Reino de Chile. Se puede googlear y van a encontrar más información. El de 1756, relaciones geográficas del Reino de Chile, y el de 1780, relaciones económicas del Reino de Chile. Y en ambos tienen información, en el fondo, geográfica, económica, demográfica. En algunos casos van por partidos, en otros por parroquia. Es un desorden, sí, pero igual siempre aparece alguna información buena. Oye, ¿y otros censos así de extranjeros posteriores existen? ¿O se han encontrado? ¿Tienen idea? Yo sé que hay uno que es como de 1790, 1785. Sí, yo tengo como 3 o 4. Pero yo sé que existe ese para la zona de Talcahuano, no tengo otro. Sí, yo tengo uno de Talcahuano, este de 1780, tengo uno de 1809 de Talcahuano y otro de Santiago de como 1800. ¿Por qué no me los prestáis, Daniel? Daniel, ¿por qué no los prestas? Suena súper interesante. Dámelo, por favor. Hay un fondo de intendencia de Santiago 1818 donde aparece mucha gente y separados también extranjeros.
Intendencia 1818. Sí, tengo el volumen por ahí, te lo... Cristian, ¿por qué no lo compartes? Que no le saqué foto a todo. No tuve tiempo. Si ya, Ya, voy a tener que ir a hacer esas cosas, ya. Y ahí aparecen Existe extranjeros. existe el escáner. No, pero en el archivo No, no. en el archivo no. Soy una máquina No. sacando fotos, pero no alcanzo, no me daba tanto. Pero eso es súper bueno, porque salen también listas con gente con oficio, y a todos le están cobrando plata en el fondo. Si están Es que es interesante ver la poca cantidad de extranjeros, porque obviamente no se permitían a cuánto iban aumentando hacia el final, y obviamente ya después con la apertura, después de la independencia, la cosa es mucho más grande, pero es interesante. Sí, Y además claro. que sobre todo serán solo o mayoritariamente franceses, también es un buen dato, es ingleses, pues ahí entretenido. empiezan a aparecer Sí, algunos. pero muy poquitos en comparación con la poquito. cantidad de franceses. Sí, Los asaltante ingleses ya después Labrín. la segunda ola del 1800. Sí. El libro de 1808 tiene casi 150 páginas sobre extranjeros de Santiago. Pero la mayoría de ellos no son franceses, son ingleses de otros países. Norteamericanos Ingleses. también. Sí. Tiene que haber algunos norteamericanos. Sí. Esos norteamericanos que llegan a Chile, ¿no, Stuart? Y los No chilenos sé, que porque- llegan hasta a Norteamérica también. Daniel se llama el caballero, ¿cierto? Nidia nos había pedido la palabra. Perdón, Nidia. No se preocupen. Hola a todos, ¿cómo están? Bien. Bueno, gracias por esta instancia. Y una cosa, hace unos años estuve averiguando el origen de mis apellidos y me gustaría saber en Chile cuáles son los orígenes y qué importancia tuvieron los Escobedo y los Arriagada. Porque lo que averigüé es que los Escobedo tienen relación con la escribanía, los Arriagada con el sacerdocio, y ambos casos en parte con la milicia, pero no he podido dar con más información, sobre todo por lo que es línea materna. Ahora, cuidado con caer en la trampa nuevamente de los apellidos y las familias. Digamos. Y los oficios. Y los oficios, digamos. Yo aconsejo que en realidad trates de avanzar más en tu genealogía, descubrir, digamos, más datos familiares, porque Arriagada, por ejemplo, o sea, a mí me gusta el tema claramente, sobre todo para encontrar a los primeros que llegaron y cómo se formaron las familias, pero hay muchos bemoles entre medio, entonces los apellidos no son algo que se heredaba siempre, ni como lo tenemos ahora, fue evolucionando durante el tiempo. Puede ser que tú no seas Arriagada, incluso. Incluso puede ser eso, porque lo tomaron de alguna parte. Pueden pasar muchas cosas entre medio. Y uno yo creo que al final no puede definir a una familia por lo que hacen algunos nomás. Las familias son súper numerosas. Por ejemplo, Arraigada, que puede haber llegado en el siglo XVI, son 13 generaciones por lo menos, donde hicieron muchas cosas. Sí hay curas, está el Jerónimo que dejó hijos también, y hay otra gente más. Hay investigaciones súper buenas en bibliografía, por ejemplo, de familia fundadora, que estudió una familia arriagada, que no, incluso en ese estudio no se pudo conectar con los tradicionales conocidos. Y ahí también está un poco la historia de la familia, pero una rama. Entonces, al final, más que quizá encontrar o descubrir historias que pueden ser medias prestadas de otra gente que quizás ni siquiera es tu antepasado, yo creo que viene más a hacer tu propia genealogía y tú ir descubriendo tu historia. Claro, eso es lo que quiero hacer, porque la información que he encontrado hasta ahora es escasa y me gustaría tener la oportunidad de, no sé, tomar algún curso, un taller básico por lo menos de genealogía y después ir avanzando más. Porque a mí al menos... Justo lo terminamos la semana pasada. ¡Oh, rayos! No, pero espero que haya otro más para tomarlo con más tiempo. Sí, Yo sí, también, perfecto. por favor. Sí, Sí, pero por mira, favor, ¿se lo pueden repetir? como consejo, siempre las genealogías las construimos desde nosotros hacia arriba. ¿Ya? Hasta avanzar lo que más se pueda, ¿no? Están mis niños, están negando a acostarse para varias. Oye, las genealogías se construyen de uno hacia arriba, pues entonces, hasta donde uno pueda llegar, muchas veces quizás no vas a llegar a lo que tú esperas.
al revés, te puede desembocar en cualquier parte. Bueno, a mí me pasa que yo no sé mucho de la historia de Chile ni nada, y tengo toda mi familia que desciende de allá, y tuve que estudiar algo de movimientos migratorios, lo que encontré en el Google, ¿no? De geografía, porque me hablaban de chino y no sabía. Yo, bueno, ahora sé que lo que más llegué fue a Chillán, a Re y a Illapel. En lo lejos sería, pero ahí me quedé. Sé que eran poquitos habitantes, en Illapel 14.000 en el momento de mi pariente, que es 1830, pero bueno. Ahora, otra cosa más que le sugiero a quienes estén estancados o a poder avanzar, es que compartan su investigación, pueden ser aquí mismo, puede ser en Facebook, por ejemplo, el grupo Facebook que tenemos también puede ser ahí, o en otro grupo, pero que sean lo más claros posibles también, porque uno se topa muchas veces con algunas consultas que son súper ambiguas. Entonces, busco un José López casado con María Muñoz. Ya, miles de José López, miles de María Muñoz. ¿Cuándo? Siempre tiene que estar los nombres de los involucrados. ¿Dónde? ¿En qué lugares? Las fechas aproximadas, para entender y situarnos y poder ayudar algo. Y lo otro que nunca se hace, pero es muy relevante, es decir dónde ya investigaron. Porque muchas posibilidades, pero si uno no sabe dónde ya recorrieron y quizás cómo investigaron, no los podemos orientar, pues no le podemos dar más información, porque si no te repito lo mismo que tú ya hiciste quizás, si uno no sabe dónde está. Y de esa forma podemos ir ayudando algo más, pero esto no es mágico y probablemente no nos podamos dar la línea hasta el primero que llegó, así como así, digamos. Se investiga, Aparte, pero es insuficiente. aparte que también Chile no tiene una cultura de proteger su historia. Entonces, en algún momento, por ejemplo, yo me vi ayudando a una persona argentina a buscar un personaje que es fue edecán de San Martín, acá en Vicuña, por ejemplo, y Vicuña tiene 5 cementerios, me recorrí los 5 cementerios y resulta que no tienen tienen nichos que ellos saben que ahí hay militares, pero no tienen cómo reconocerlo. Y yo decía, pero ¿cómo no van a saber cómo reconocerlo? No, son nichos sin ninguna letra, nada así. Ellos saben que son militares, pero no hay ninguna protección al patrimonio, nada. Y yo decía, qué triste. Exacto, qué triste. No, nadie tiene información. Sí, pues pasa. Pucha, hay que hacer magia. De hecho, somos detectives, pues al final con lo poco que hay que sacar el mayor partido. Marta tenía la mano levantada hace rato. Disculpa, Marta. Sí. No se preocupen. Solamente hay que pedirle a Daniel que si tuviese la buena voluntad de darme algún dato para contactarme con él, porque muchos de los franceses e ingleses vinieron a trabajar al dique de acá de Talcahuano, y de ahí surgió también la población del centro y la población de las canchas. Y no tenemos esos datos, no hemos llegado a poder obtener un mayor dato de eso, así que si él fuese tan gentil de poder compartirme la forma de comunicarme con él, si él quisiera, por supuesto. Ya está en el chat, está mi correo, pero también por si acaso por Talcahuano hay un censo parcial de 1850 que también cubre la mitad de la ciudad con muchos extranjeros, con datos y todo de más reciente. Ya te voy a recorrer, Marta. Lo otro también con respecto, perdón, lo otro también con respecto a lo que es genealogía, en mi caso al menos, que fue en 2015 que inicié todo esto, encontré unas páginas con respecto a la genealogía, pero aún faltaban datos.
Y concuerdo con que el patrimonio sí, en ese sentido, ha costado, ha sido más difícil. Y lo que sí me gustaría es poder aprender lo que es heráldica hasta cierto punto, y me gustaría también saber cómo puedo yo acceder al material que tienen los mormones, porque tengo entendido que ellos tienen mucha información al respecto, cómo acceder, cómo presentar alguna carta, cuál es el procedimiento que yo podría seguir al respecto. Aquí tenemos un representante premium. Ya, yo puedo explicar esta parte. Para ver la parte que tiene, la información que tiene la iglesia, por razones de contrato con la iglesia católica, la única manera de ver los registros de las parroquias de Chile es ir a lo que llaman un centro genealógico de Family Search, y en los computadores que ellos tienen, verlos ahí de forma presencial. En toda parte del mundo, la manera de encontrar un centro genealógico es encontrar una capilla, una iglesia de los mormones o de la iglesia de Jesucristo, pero busca lo más grande, porque el más grande siempre tiene adentro una oficina que es de Family Search, y ahí son voluntarios que lo usan, que lo manejan, y generalmente están abiertos cuando no estamos en pandemia, obviamente, los domingos y a veces otro día en la semana, en las tardes, para que cualquier persona pueda ir allá a usar los registros. Y ahí están todo en línea, pero por razones legales no podemos verlo fuera del centro. ¿Puedo hablar? Hola, mi nombre es Carolina. ¿Me escuchan? Espera, Carolina, espera un minuto. Sabes que Adriana había solicitado la palabra antes. Ok. Y después vienes tú, ¿ya? Ok, que era del mismo tema. O sea, ok. Hola, Adriana. gracias. Gracias. Sí, bueno, yo soy miembro de la iglesia también, de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y hay una página web que se llama Family History. ¿Ya? Lo que decía Stewart, creo, los centros de historia familiar, bueno, no están funcionando en estos momentos porque por la pandemia y todo eso. Entonces está todo en línea, ¿ya? Nosotros amamos, yo soy apasionada de la historia familiar, tengo bastante historia familiar hecha, y la página web se llama Family History, y se puede crear para los que no son miembros de la iglesia una cuenta gratuita. Entonces no hay esa parte legal que tenía con la iglesia católica. Bueno, tienen los permisos hay miles, millones de registros online de las partidas de nacimiento, de matrimonios y de función. Entonces está todo disponible dentro del Family History. Es familysearch.org, la página web. Y puede acceder cualquier persona, miembros y no miembros de la iglesia. Y ahí van a encontrar, pero mucha información. Sí, claro. Carolina. Bueno, yo iba a decir algo parecido a ella. Yo soy voluntaria en Family Search acá en Utah. He aprendido mucho. He podido encontrar ancestros de otras personas también de México, de otros países. Y quería decirle a todos que los que no son miembros de la iglesia pueden acceder a esa página que acaban de decir, que es familysearch.org, y ahí se pueden inscribir. Se inscriben, ponen sus datos, y hay un lugar que se pone buscar, y ahí pueden poner el nombre de su ancestro. Nosotros tenemos todos los registros de la Iglesia Católica, y cada vez se están actualizando más y más. Hay personas que están indexando toda esa información, incluyéndome a mí, toda esa información que nos entregan, y las vamos indexando. Indexando significa poner estos nombres en la página web para todas las personas que están buscando sus ancestros, ¿ya? Pueden encontrar también incluso historia y cosas importantes, ¿ya? Yo ya tengo hasta el año 1000
de una generación, ¿ya? Generalmente los extranjeros es mucho más fácil encontrarlo cuando tú tienes familia extranjera, ¿ya? Porque sobre todo los ingleses, todos ellos son muy buenos para hacer su genealogía desde muy antiguo, desde generaciones incluso antes de Cristo, ¿ya? Entonces, cualquier cosa que necesiten, yo también les puedo ayudar. Acá me han enseñado mucho y yo estoy dispuesta siempre a ayudar a las personas, sean miembros o no miembros de la Iglesia de Jesucristo. Bueno, era eso. Gracias. Ok, Daniel, ¿querías decir algo tú también? ¿O? No, lo único de aclarar nomás es que lo único que hay en Chile que no es disponible de ver en línea son las imágenes de las parroquias. Todo lo que es registro civil, uno puede ver las imágenes, uno puede ver el indexado, que es súper bueno. Uno puede ver el indexado también de las parroquias, que ya los indexados antiguos son casi 1/3 de Chile fue indexado antes y ahora ya indexaron como 1/4 del país. Y ahí obviamente de ver las imágenes uno va a un centro, pero uno en línea hay cualquier cosa de Chile. Y también hay cosas de notarios en línea en Family Search, hay libros antiguos, base de datos de Chile, hay causas de reaudiencia que están digitalizados, que están en Family Search, y sacaron hace años atrás, hay muchas cosas. Sí, lo que dice Daniel, uno lo puede ver en línea ahora. No necesitas ir a un centro de historia familiar, salvo los registros de la Iglesia Católica. Pero el resto, juicios de la audiencia, incluso hay los padrones de 1777, 78, 1787, hay harto. Para recorrer libros también de bibliografía. ¿Tienen una fuente? También, perdón, Cristian, está bueno. lo de los cementerios. Es excelente. Yo encontré en el cementerio mucha familia que no sabía que estaban en Santiago. Están los índices, están el lugar donde fue sepultado, e incluso hasta tienen la suerte de encontrar en qué iglesia fue inscrita, digamos, su defunción, lo que es la parte de los cementerios. Sí. Muy genial. Yo creo que lo que hay que hacer es navegar, recorrer uno mismo, ahí, buscar, meterse en los registros, las localidades. Hay mucha información. Bueno, Family Search es un gran repositorio, probablemente el mayor, pero también hay otros lugares donde uno puede ver. El Archivo Nacional tiene también dispuesto harta información en línea. Me parece que el año pasado hicimos una charla sobre recursos online. El año pasado, en estas mismas charlas que estamos haciendo ahora, la hicimos el año pasado, y lo pueden buscar en el canal de YouTube de Viva la Genealogía y lo pueden ver, y les aseguro que van a encontrar cosas novedosas si es que ya no lo han hecho. Eso es también, ¿eh? Eso es, chicos. No sé si tienen más comentarios. Con Pedro González, sí, claramente. Sí. No sé si tienen más comentarios o algo. Yo aprovecho entre medio de felicitar a Patricio. Nadie le ha dicho nada por este tremendo trabajo y la publicación fue súper buena. Yo creo que mostrar este tipo de investigaciones justamente es la que nos alimenta. Archivos que están un poquito escondidos y que gracias a que Pato o Daniel estuvieron ahí hurgueteando, es que también podemos tener esta información. Su investigación está publicada, ¿cierto? Sí, en la revista. ¿Se puede acceder a internet o no hay caso? No. No. ¿Por qué? Rayos. No quiero tocar el tema, Yo sí quiero tocarlo porque yo necesito leer cosas y no puedo. Qué terrible. Ya. No sé qué es. Pero me quedo con algo importante. Felicitemos a Pato. Yo tengo el borrador, si quieres te lo mando. ¡Yes! Ya, ahí está, ahí se hizo el negocio, listo. Pero sí, felicitaciones por la investigación, está muy entretenida. A Daniel por encontrar esos materiales y también excelente todo, me gustó mucho. Sí, porque además fíjense que también siguió un poquito más la genealogía, lo que se pudiera posteriormente, no es solo la lista y que llegó. Interesante. Así que sí, muchas gracias a todos.
Lo encuentro muy interesante también, muy interesante y muchas gracias por toda la información y el trabajo que están haciendo. Yo sé que ese trabajo es muy duro porque yo lo he hecho, es muy duro, así que realmente se lo agradezco. Y uno que está lejos de Chile, chuta que a veces dan ganas de estar allá, sobre todo para tener los registros en la mano y qué sé yo, o más cerca, ¿ya? Así que muchas gracias por su trabajo, yo realmente lo felicito. De mi parte, felicitar a Patricio por la exposición. Me pareció, digamos que me pareció muy interesante el recuento que hizo y ¿qué más decir? O sea, también me parece provechoso de que los que conocemos la materia profundicemos aún más respecto de estas materias. ¿Cierto? Sobre la consulta de qué número de la revista está publicada, la número 58. 58 está una muy linda revista, una publicación fantástica, donde está publicado lo de Pato. La página 167. No la tengo. ¿Qué está pasando? ¿Están vendiendo? Sí, creo que sí. Si no, bueno, ahí la hacemos llegar. Mira, esta es una revista y aquí está la publicación de Pato, ¿no? Ah, verdad. 67. Censo extranjero. Ve y tiene más del 2016, más o menos reciente, número 58. Entonces ustedes pueden contactar al instituto y se la hacen llegar en Chile. Fuera de Chile, Ichel, no. Cuando me pidan algo, ya van a saber nomás. No sé qué me van a pedir, pero no importa. Limitaciones, eso, ¿eh? Cuando lleguemos al momento, Mientras cumplan con el asado que han estado prometiendo, no hay problema. De hecho, José está hecha la casa ya para el asado, está prometida. Sí, pues la terminó el maestro ahí. ¿Viste? El asado. Así es, con quincho y todo. Ya, estamos. Una consulta. Sí, Mauricio. Esta charla nuevamente, ¿por dónde se puede volver a ver? ¿Por YouTube o Facebook? ¿Dónde? Tal cual, en YouTube, en el canal de Viva la Genealogía, pones YouTube, buscas Viva la Genealogía y hemos subido todas las charlas que hemos dado. De hecho, si es primera vez que vienes a la charla, te invitaría a que recorras las anteriores veces porque tocamos, yo creo que todos los temas el año pasado con las charlas que tuvimos. Este año también hemos hecho un montón de cosas. Así que únanse más, véanlo ahí. Esta misma charla la vamos a dejar disponible también en el sitio para que nada. ¿Puedo? Disculpa que se escuchó cortado. ¿Por dónde dijiste? ¿Por YouTube? ¿Por Facebook? Que no se escuchó bien. En YouTube. Viva la Genealogía. YouTube, Viva la Genealogía, y debería aparecer la serie de charlas que ya tenemos. Como 20 horas o más, 50 horas de genealogía. Ok, muchas gracias. Muy bueno todo lo que hacen ustedes. Qué bueno. ¿Puedo? ¿Cristian? Claro, Marita. Oye, felicitaciones, Patricio. Excelente y además un estímulo a seguir investigando y agregar cosas, a conectar. Eso Manuel de Villar que tienes ahí en Maule, ¿ese es de los del Villar o son Villar nomás? Ni idea. No Lamentablemente no tengo idea. Yeah. No alcancé a investigar mucho. Yo creo que alguien más puede saber el dato. ¿No? Claro. Yo he visto el Villar y del Villar en la misma familia, Marieta. Sí, eso lo tengo claro. Sí. Sobre todo en los de los Andes, porque eran vecinos los Villar y los del Villar y ahí se armó una conjunción. Y debe ser del mismo abuelo. Pero no sé, yo lo estuve viendo en Santiago y sé que Cristian Mujica
tiene algo de esa información porque él también lo estuvo investigando. Nos cruzamos en una investigación porque yo estaba investigando unos pollancos y una pollanco estaba casada con un del Villar y Cristian me dijo que él tenía esa información. Así que le puedes preguntar a él a lo mejor más detalle. No sé, a lo mejor Cristian Cofré también puede saber algo más. Está publicado los del Villar. Está publicado, ya mira. La revista del momento. Número revista para comprar. La revista de estudios históricos, ahí está publicada hace no sé cuánto. Son de Aconcagua. Sí. Sí, de Aconcagua. ¿Los tuyos también? Sí, pues los de mi hermana casa con Del Villar y él tiene ancestros, el Manuel Del Villar, el Luis Del Villar y los de los Andes y los de Chillán. Ya. Entonces la misma familia. Sí, esos son, él es del Villar de la Jara, los de la Jara son de Herrera. Ya. Bueno, ¿cuál es la revista? ¿Ya? No sé. Si está en los primeros 50 lo tenemos en el índice. Ya, lo vamos a buscar para encargársela a Cecilia. Muchas gracias. Felicitaciones. Marieta, te lo puedo ver mañana, llámame. Te lo veo en el índice. Gracias, Pablo. Villar. No está en los primeros 50. Del Villar, debe estar como Del Villar. Vamos a ver. No está en los primeros 50. Disculpa, ¿puedo opinar un poquito? Heraldo Torre acá. Adelante, Heraldo. Perdona, Heraldo, solo para cerrar el tema, está en la 51. Ahí está. La página 94. ¿Ya? 51. No, solamente que un día tuve la oportunidad de ver este apellido y de acuerdo con genealogía de Mauricio Pilló, la página dice que es Del Villar y Villar, no sé. Te perdimos, Heraldo. Rancagüino, se pierde. Te perdimos. Lo que pasa es que voy en el campo, vengo de Coltauco hacia Rancagua. Repito, yo tuve la oportunidad de buscar, ¿se escucha? Sí, te escucho. Sí. Te escuchamos, ya. Yo creo. Lo que pasa es que yo tuve la oportunidad de ver ese apellido, buscar Villar, y lo busqué en genealog, Mauricio Pilló, y él dice de que, bueno, aparece Del Villar y Villar que son los mismos. No sé, hasta donde yo sé, hasta donde yo he leído. Que lo pueden encontrar también, pueden buscar en la página de genealog.cl Villar y aparece con toda la información de las dos familias, Del Villar y Villar. Eso solamente. No, y puede ser la misma familia. Recuerden que los Del se van desapareciendo en algunos lados, en otros se mantienen. Así que puede ser la misma. La familia esta que te decía, la número 51, se llama el artículo Los Del Villar en Chile. Sí, dice que el fundador es Juan Del Villar Urrunaga. Exacto. No el mismo de la lista. No, este español. Este otro. Desde José Luis Coe el artículo y Cristian Mujica. Villet es otro extranjero. A propósito de franceses dando vueltas. Antes vamos a decir a Mauricio que se perdió su charla. Ya, chicos, ¿estamos? Sí, perfecto. ¿Estamos? Muchas gracias. Felicitaciones, Patricio. Muchas gracias. Buena charla. Gracias, Y gracias por, sí, gracias por a participar. Felicitaciones. Gracias, Patito. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, un gusto. Chao. Nos estamos viendo. Chao, Adiós, chao. cuídense. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias. Estén muy bien. No, felicitaciones. No se olviden de su programa favorito los miércoles. Mañana será a las 11:30 por la radio, ¿ya? Su programa radial favorito. Ah, verdad, el Piérdete Uno. Oh, Igual lo escucho.
Oye, sí, está entretenido. Macías. Sí, son súper entretenidos. Macías y Fleece. Por ejemplo, Macías es que deriva, ¿no? Que también va evolucionando y cambiando con el tiempo. Ahí está nomás para no spoilearlo, ¿no? Chao, chao, que estén súper. Chao, Chao, chiquillos, estén bien. Nos vemos el próximo martes. Cuídense. Chao, Nos chao. vemos. Chao.